Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con una entrada de etimologías, una nueva entrada de etimologías con la palabra memoria. La palabra memoria, tan común en nuestra vida cotidiana y fundamental para comprender la experiencia humana. Y tiene una rica etimología que se remonta al hebreo, al griego antiguo, al latín, lenguas clásicas que no solo nos ofrecen el origen fonético del término, sino que también revelan una concepción filosófica y cultural bastante interesante que vamos a ver en esta entrada, en este podcast sobre etimologías. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos a empezar con el hebreo antiguo. La palabra zakar, en hebreo antiguo, es una raíz verbal fundamental que significa recordar. Por lo tanto, ya en hebreo antiguo tenemos que la palabra zakar con Z es recordar y su uso abarca un amplio espectro de significados que van mucho más allá del simple acto mental de evocar algo del pasado, porque es una palabra profundamente teológica, ética, existencial en el contexto religioso. Entonces tradicionalmente se traduce como recordar. Pero esta palabra no se limita a un simple acto mental o pasivo de evocación del pasado como podría entenderse en un sentido moderno. Por el contrario, en la tradición hebrea antigua, recordar implica actuar, mantenerse fiel, intervenir en la historia e incluso preservar la identidad colectiva del pueblo. La raíz sácar atraviesa textos legales, narrativos, poéticos, proféticos, revelando una concepción de la memoria profundamente dinámica, pero también a la vez sagrada. La forma básica del verbo, en el sistema verbal cal, significa recordar o tener presente, pero también se usa en otras construcciones como jifil, que significa hacer recordar, o nifal, que es ser recordado. Y a partir de esta raíz verbal derivan sustantivos como seher, que significa memoria o recuerdo, y sicarón, que alude a la conmemoración activa, como en los días festivos del calendario hebreo, que celebran actos de memoria histórica o religiosa. Este sistema muestra cómo la lengua hebrea convierte el acto de recordar en un acto colectivo, es un acto identitario e incluso ritual. En los textos bíblicos, Sácar aparece en contextos claves cuando Dios recuerda, entre comillas, a Noé durante el diluvio en el Génesis 8.1 o a Raquel en su esterilidad en el Génesis 30.22. No se alude a una recuperación mental del olvido, sino a una decisión de intervenir. El recuerdo de Dios es siempre activo, transformador y salvador. Del mismo modo, el mandamiento de recordar el día de reposo para santificarlo en el Éxodo 28 implica no solo una función cognitiva, sino una conducta conforme a esa memoria. Recordar es obedecer, es actuar con fidelidad. Y esta dimensión activa del recuerdo también se proyecta hacia el juicio. Dios puede recordar las obras del justo o del malvado y esa memoria determina un destino. A su vez, el ser humano está llamado a recordar a Dios, sus mandamientos y sus obras como una forma de mantenerse en la alianza. Olvidar en el lenguaje bíblico no es solo un descuido mental, es una forma de infidelidad y alejamiento. Así, Zácar conecta el tiempo pasado con la ética presente y con la acción futura. La palabra entonces en hebreo antiguo para memoria es Zácar. O sea, en realidad es el verbo, ¿no? Es el verbo recordar, porque para memoria nosotros tendríamos la palabra Zeher. Uh-huh. Y era importante, absolutamente importante para los judíos. Ustedes, no sé si han leído el Talmud es un libro de hebreo, ¿no es cierto?, de los judíos, muy importante y bastante bueno. O sea, yo por lo menos no lo leí completo, están locos, porque serían hojas y hojas y hojas y hojas de libros que hay que leer y es bastante
inabarcable, ¿no? Tendríamos que dedicarnos toda nuestra vida al Talmud. Pero sí he podido leer el Talmud en algunas páginas y siempre es recurrente esta cuestión del recuerdo. El judío debe recordar a Dios. Es absolutamente importante recordarlo todos los días, acordarse de Dios. Porque justamente el olvido constituye una infidelidad. Entonces póngase a pensar usted, a lo mejor usted no se acuerda de Dios, de Dios todos los días. Porque, digamos, recordar a Dios es ponerse a orar, ¿no es cierto? A rezar, digamos, a tener una lectura, digamos, sobre Dios. Y otra cosa es acordarse de Dios indirectamente y no decir nada, pero saber que Dios está en todas las cosas. Pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. Para el judío, por lo menos, recordar a Dios es una cuestión que debe hacerse todos los días. ¿Ya? Es imperdonable que no se acuerde de Dios un solo día. Lo mismo va también para los musulmanes, ¿no? Nosotros ya habíamos visto en Ibn Arabi que la cuestión del recuerdo también era algo absolutamente importantísimo. Así que la memoria aquí debe ser infalible en el trato con Dios, ¿no? Entonces no es un simple acto de tener a Dios en la memoria, como si a alguien le preguntaran, oye, ¿te acordaste de Dios? Sí, sí, lo tengo en la memoria, me acuerdo de él. No, la memoria es una cuestión activa, se tiene que recordar activamente mediante acciones. Vamos ahora con la palabra memoria al griego antiguo, y aquí vamos a ver un poco más de similitudes con el español, porque Sácar o Seger quizás no es muy familiar. Pero el griego antiguo sí, porque el término equivalente es nemé. También proviene de la raíz men, donde está, en el cual hay un sustantivo que está vinculado al verbo minesco. Minesco, que significa recordar o hacer recordar también. La neme, esto se deletrea M-N-E-M-E, era mucho más que una función cognitiva, tenía un peso simbólico y religioso. De hecho, en la mitología griega, Mnemosine era la diosa de la memoria, madre de las 9 musas, lo que revela que hay una asociación estrecha entre el recuerdo y la inspiración artística, poética y científica. O sea, ya había una diosa de la memoria, para que vean para los griegos lo importante que era este concepto, ¿no es cierto?, que tenía que representar a un dios. Platón desarrolló una de las concepciones más influyentes sobre la memoria, que es la conocida reminiscencia, ¿ya? La anagnosis, también de otra forma dicha. En sus diálogos, particularmente en el Menón y el Fedón, Platón sostiene que conocer es recordar lo que el alma ya contempló en el mundo de las ideas antes de encarnarse. En cambio, Aristóteles ofrece una distinción más empírica entre la memoria, mneme, como un registro pasivo de lo vivido, y la reminiscencia como un proceso activo de búsqueda y recuperación del recuerdo. Entonces, con Platón nosotros tenemos esto de la reminiscencia, lo de la anagnosis, o más bien que son todos estos recuerdos que uno tiene, porque acuérdense que el alma es inmortal para Platón. Entonces, como el alma es inmortal, ya ha vivido ciertas cosas, y entonces el alma tiene un conocimiento, y en realidad todos tenemos ese conocimiento, solo que hay que despertarlo, ¿ya? Hay que despertar ese conocimiento que tenemos dentro. ¿Y cómo se despierta ese conocimiento? Mediante la enseñanza y el aprendizaje. Eso es lo que nos deja Platón. Y Aristóteles, bueno, identifica que hay dos tipos de memoria de forma sistemática, que es la memoria, digamos, propiamente tal, donde está todo el registro pasivo, pero también está la reminiscencia, o sea, la anamnesis que hablaba Platón, como un proceso activo de búsqueda y recuperación del recuerdo. Por lo tanto, esta última visión de Aristóteles se asemejaría un poco más al significado que le quisieron dar los judíos en el hebreo antiguo.
Vamos entonces, finalmente, con el latín. El latín, memoria, proviene del sustantivo múnimo, cuyo significado es facultad de recordar, acto de recordar o simplemente recuerdo. Y este término deriva de memor, que significa el que recuerda o consciente. A su vez, esta raíz se vincula con la raíz indoeuropea, men también, al igual que en el griego antiguo, que significa pensar o tener en la mente. Este mismo origen da lugar a otros términos latinos como mentis, que es mente, y mens, que es pensamiento, evidenciando entonces una conexión íntima entre memoria y pensamiento racional. Así entonces entendemos que la memoria es la facultad de conservar aquello que fue pensado, aquello que fue aprendido o aquello que fue vivido. Permite revivir aquello que la mens elaboró o percibió. Entonces la memoria alimenta el pensamiento al mantener presentes las ideas, las palabras o la experiencia. Y esto fue fundamental para pensadores romanos como Cicerón o Séneca, que consideraban que la memoria era el fundamento de la sabiduría y de la virtud. De hecho, decía Cicerón en su tratado sobre la oratoria, la memoria es el tesoro de todas las cosas y su guardiana. O sea, la memoria no es solo una herramienta técnica, sino una base de razonamiento discursivo. O sea, absolutamente tiene que ver con la razón. En Séneca, que fue un poco más estoico, la verdad, la mens racional debía recordar continuamente los principios del bien y del deber. La memoria moral, que se llama, permitía resistir la pasión, mantener la virtud y alcanzar la serenidad. Recordar lo correcto, lo aprendido, lo sufrido y lo superado era parte del pensamiento siempre estoico. Y Séneca lo sabía, por supuesto, muy bien. Muchachos, entonces, esto es lo que les quería hablar sobre la etimología de la palabra memoria. Muy importante, lo estamos viendo a propósito de Giordano Bruno, pero me pareció interesante hablar de aquello y ver cómo es que la memoria uno la tiene que tratar como algo que fuera pasivo, ¿no? O sea, ya perfecto, yo me tengo que acordar de algo, lo voy a recibir y seguramente mi memoria lo va a guardar y lo voy a tener ahí cuando llegue el momento de extraerlo, de llevarlo al fuero externo, por supuesto que lo voy a hacer. No, la memoria es un trabajo activo, debe entrenarse. La memoria, nos dicen los antiguos filósofos del pasado, ¿no? Y esto es independiente del punto de vista, porque incluso si usted, por ejemplo, no creyera en el alma, bueno, usted tendría que servirse del razonamiento. Ya vimos la importante relación que hay entre la memoria y el razonamiento. Si usted cree en el alma, como por ejemplo en términos platónicos, bueno, entonces, como diría el mismo eh, Al-Kindi, decía un pensador, un filósofo musulmán, que decía, aprender es recordar. O sea, aprender es recordar. Son sinónimos, decía Al-Kindi. Aprender es lo mismo que recordar, porque nuestra alma tiene todo todo lo que ha recorrido, entonces nosotros basta con despertar esos conocimientos que nosotros ya tenemos, por lo tanto, por eso aprender es recordar. Los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, José Manuel Santos, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente
como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gap Welther. Un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.